Buenas noches, querida familia y amigos, qué gusto saludarles en otro jueves más de nuestros estudios. Teníamos ya algunas semanas que no transmitía yo con ustedes. Algunos me preguntaban, oye, ya no vamos a terminar, no vamos a continuar o qué pasó. Y bueno, por supuesto que sí, ¿verdad? Imagínense tantos años estudiando Romanos y no terminarlo sería el colmo, ¿no? Quedarnos a la mitad. Entonces tuvimos una pausa en diciembre que venían vacaciones y luego enero creo que transmitimos un jueves y de ahí vino la ley de Murphy, digo entre comillas, para las transmisiones. Esta ley dice que cuando todo lo que puede salir mal sale mal y no es que salieron cosas mal, sino que se juntaron algunas situaciones, eventos, una salida, un viaje familiar. La semana pasada creo que es cuando estaba medio mal de la garganta. En fin, por una u otra cosa, varios jueves no nos pudimos conectar, pero aquí estamos ya de vuelta, retomando todos los jueves a las 8 de la noche, tiempo del centro de México, nuestras transmisiones en vivo con nuestro estudio de Romanos. Y hoy, como les adelanté hace rato por mensajito, no sé si lo vieron, para irnos enganchando, ¿verdad? Que otra vez pues puedan ver que se transmitió y que estamos nuevamente con estos tiempos. Vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas. Solamente les recomiendo que las de escatología las guarden para el sensei, para el doctor Alducin. Él tiene un tiempo que seguramente han visto en YouTube que se llama Preguntas al Aire, donde él graba. No siempre se transmite en vivo, a veces sí, pero yo se los digo porque apenas tuve una grabación con él y transmitió en vivo una parte que hablaba de si son o no los israelíes terroristas, que mucha gente lo está acusando de eso, etc. Y después vino ese tiempo de preguntas al aire, donde no era en vivo, se transmite posfechado, pero eran preguntas que las personas hacen y generalmente pues son preguntas que tienen que ver con escatología, ¿verdad? Entonces, pues bueno, dejémosle al sensei, que es el experto en estos temas, esas preguntas, ese tiempo, ese espacio, esas cápsulas, se las recomiendo muchísimo. Y pues bueno, vamos a comenzar, vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios. Les mando desde aquí muchos saludos a todos. Y dile conmigo: Señor, te doy gracias en esta noche porque tú nos permites retomar estos momentos de estos estudios. Te pedimos que tú nos sigas hablando y que hoy no sea la excepción, Señor. Que aún si la pregunta no es mía, dile ahí en tu lugar, Señor, que pueda edificarme, que pueda informarme, que pueda enseñarme, Señor, y que sea un tiempo en el que tú nos guíes, Espíritu Santo de Dios. Quita todo estorbo, todo tipo de distracción, de opresión, y que es únicamente tu influencia sobre nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Teníamos mucho tiempo de no tener esta dinámica. Hace algunos meses la tuvimos. Fue bastante efectiva, fue bastante interesante, ¿verdad? Y pues esperemos que hoy no sea la excepción. Y viene la primera que dice: ¿cómo le explico a alguien respecto a Jonás, ya que mi tío dice que ahí se ve claramente que no existe el libre albedrío? Y es una de las historias que usan para decir que no existe. Y bueno, el Señor, ¿verdad?, lo que hace pues es estorbar el pecado de Jonás, pero en ningún momento obliga a Jonás. En ningún momento interfiere en la mente de Jonás. Se metió en sus caminos, ¿verdad? Y por supuesto que sí. La Biblia dice que Dios al hijo que ama disciplina, y Dios como hijos, cuando como Jonás nos apartamos, nos va a reprender, o a veces va a restringir su bendición, va a permitir que nos enfrentemos con las consecuencias naturales de nuestros actos, para reconocer como Nabucodonosor y reconocer como el hijo pródigo que necesitamos volver a casa, que fuera de él, como dijo Jesús, nada podemos hacer. Pero cuando alguien utiliza el ejemplo de Jonás para tratar de justificar que no existe la libertad de decisión, pues bueno, yo pregunto en qué momento Dios obligó a Jonás, se metió en su cabeza, porque esto es lo que enseña a la gente que predica que no existe libre albedrío, que estás totalmente o bajo la influencia de Dios o del maligno, y que Dios hace que unos hagan su voluntad y que otros no la hagan. Algunos se van al extremo de decir que él hizo que Judas pecara, cosas por el estilo. Y bueno, no voy a meter mucho en esto porque ya lo vimos en Romanos. Por allá hay bastantes mensajes bien interesantes que vimos anteriormente, ¿verdad? Pero vimos que si nos trasladamos al huerto del Edén, porque tú puedes decir, bueno, sí, estamos bajo la influencia de Dios o del maligno, pero Adán y Eva no estaban bajo la influencia del maligno y pecaron. La pregunta es, ¿pecaron porque Dios los hizo pecar? Por supuesto que no, porque Santiago dice que él no puede ser tentado ni tienta a nadie. Entonces ellos pecan porque en su libertad de decisión eligieron no obedecer a Dios. Nos vamos tiempo atrás, y ¿qué hay de Lucifer?
¿Quién tentó al diablo cuando no había diablo que lo tentara? ¿Es acaso que Dios lo hizo caer? Entonces tendríamos a Dios como el autor y el originador del mal. Esa es la conclusión que tendríamos que llegar si no aceptamos que existe la libertad de decisión. Hay personas que a veces, como se meten en este problemón, dicen, no, es que había voluntad, pero no había libertad. Bueno, la libertad y la voluntad están intrínsecamente ligadas, no las puedes separar, y son argumentos y es simplemente un discurso para evitar esta conclusión. Algunos más honestos, y se los reconozco, dicen, sí, yo no creo en la libertad de decisión, y reconozco que la conclusión de este argumento es que Dios es quien lleva a las personas a hacer el mal, y a través de eso también se glorifica. Y dices, bueno, no estoy por supuesto para nada de acuerdo, pero al menos agradece la honestidad. Sin embargo, como ya lo hemos visto, ¿verdad?, pues esta postura tiene muchos problemas y muchas contradicciones. ¿Cómo va a llegar al cielo y decirle, Señor, ¿por qué me vas a condenar por no hacer tu voluntad? Si me creaste para no hacer tu voluntad, implícitamente hice tu voluntad, por lo tanto merezco el cielo. Entonces, ¿cómo explicamos cosas como estas? Tantos pasajes en la Biblia donde la salvación es para todo el mundo, y no dice que el mundo de los elegidos, sino todo el mundo, y se refiere a todos. Y hay muchos pasajes que vimos ya anteriormente. Repito, la idea de este tiempo de preguntas es dedicar unos breves minutos, no me voy a meter más. Te recomiendo mucho estos mensajes que estuvimos viendo justamente hace unos meses, antes de comenzar con toda la aplicación práctica ya en Romanos capítulo 12, 13. Fue justamente cuando estuvimos viendo el capítulo 11 de Romanos, donde estuvimos desde el capítulo 9, empezamos a hablar de la elección de Israel, etcétera, y vimos estos temas. Entonces me voy a subir un poquito para tratar de no perder aquí el orden. Nos preguntan acerca de la cena del Señor. Jesús, cuando le instituye, dice, hagan esto en memoria de mí, de modo que, como lo explicamos cada primer domingo de mes, cuando la tenemos, es solamente un recordatorio para que no se nos olvide su sacrificio, pero no es que literalmente estás comiendo la carne y la sangre de Cristo, que es lo que enseña el catolicismo. Para ellos esto es la misa, y este acto se le conoce como la transubstanciación, en el cual literalmente enseñan que los alimentos se convierten en el cuerpo de Cristo, lo cual es un acto totalmente satánico, porque está pretendiendo que se crucifica a Jesús cada domingo o en cada misa, cuando Hebreos dice, aún en la Biblia católica, que Él fue crucificado, inmolado una sola vez y para siempre, y que con ese sacrificio basta, de modo que no hay necesidad de estarlo inmolando a través de la misa, es solamente algo simbólico, ¿verdad? Jesús mismo, cuando instituye la cena del Señor, y algunos de las personas no entendieron, cuando dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida, y pensaron que hablaba de canibalismo y le abandonaron, dice, no, mis palabras son vida. Entonces él claramente explica que era algo simbólico. ¿Por qué ya algunas doctrinas dicen Dios encarnado en Jesús vendrá hacia el mundo en carne, Dios es Jesús en la tierra y encarnado que ya vino? No entiendo cuál es la pregunta aquí. Si pudieran poner con signos de interrogación exactamente cuál es la pregunta, porque aquí está presentando algunos puntos. Dice, ¿por qué algunas doctrinas dicen, uno, Dios encarnado en Jesús y vendrá así al mundo en carne? Esto es correcto, Dios se nos presenta en la persona de Jesús. Hasta aquí no hay una pregunta. Dice, dos, Dios es Jesús en la tierra, ya encarnado. Pues es básicamente, según yo entiendo, el primer punto. No es correcto hablar de la primera, segunda y tercera persona de la Trinidad. Es como a veces lo explicamos, pero realmente no son tres personas. Es un mismo Dios que se nos presenta de tres formas distintas, y esto lo hemos visto cuando hablamos de la Trinidad, que es una de las doctrinas más complicadas de entender, y da risa pues ver los comentarios de los más grandes teólogos que dicen, después de tanto rollo pues nos quedamos igual. Lo estoy parafraseando, ¿no? Dice que ya vino y está en la tierra y pronto se manifestará. Está en la tierra en la persona del Espíritu Santo. Dijo, no les dejaré solos. Juan capítulo 14 y Juan capítulo 16, les enviaré otro consolador, que viene del griego parakletos, el que está al lado de alguien para ayudarle. Entonces el Espíritu de Jesús está en la tierra, y por eso Efesios 4 dice que Cristo habita por la fe en nuestros corazones, ¿sí? A través del Espíritu Santo. Y al final dice, pronto se manifestará y saldrá ya como un humano. Ok, esto sí no es correcto. Jesús no se va a manifestar en la tierra como humano, ya cumplió con esto en su segunda venida, y la Biblia claramente menciona hasta el final de Apocalipsis, en el capítulo 21-22, su segunda venida para reinar en la tierra con todos sus ejércitos detrás de él. Quien probablemente esté en la tierra es el anticristo, y esto es totalmente distinto. Y bueno, pregúntalo cómo empezar a compartir el evangelio por primera vez sin sonar religioso, condenado, como muchas veces sucede. Comienza con tu testimonio, comienza hablando lo que Dios ha hecho en tu vida.
comienza compartiendo cómo transformó tu vida, comparte el plan de salvación, ¿verdad? Que básicamente es que todos estamos separados de Dios por causa de nuestros pecados, que no hay forma a través de religiones, de obras, de ser salvos, que Dios como un juez justo tiene que condenar a todo pecador en la eternidad. Si quieres evitar que la persona sienta que le está señalando, hablar en tercera persona te puede ayudar. Es decir, no decirle, y tú, pecador desgraciado e infeliz, te vas a ir al infierno, sino hablar en general, ¿no? Y todo aquel que no se arrepiente, y por supuesto que ahí no te estás corrompiendo porque estás predicando el mismo mensaje de una forma que a lo mejor puede ser un poco más sutil, ¿no? Aquí depende mucho cómo te vaya guiando el Señor. Hay veces que las personas sí necesitan ser confrontadas. Yo muchas veces en las predicaciones he sentido esa necesidad de parte de Dios de confrontar directamente y decir tal cual, ¿verdad? No en tercera o segunda, sino en primera persona. O sea, tú crees que te estás burlando y te crees mucho y te jactas, pero vas camino al infierno. Pero a lo mejor alguien que nunca ha escuchado el evangelio, pues bueno, justamente como dices, puedes sentir que lo estás atacando y primero hay que presentárselo de esta manera, ¿no? Sin corromper jamás el mensaje. Como te digo, hablar en tercera persona puede ayudar. Hablar de forma global, como lo hace la Biblia, ¿no? Dios ama al mundo, habla en tercera persona, da a Jesús para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna, y hacerle ver, ¿no? Que no tiene por qué pues ser parte del grupo de los condenados si entrega su vida a Cristo. Enfatizar que no se trata de una religión, sino de una relación. Dice después, mi esposo asiste a una iglesia, ya se me perdió, no sé por qué al bajarle, ok, ahí van para abajo otra vez los mensajes. Una iglesia donde no hay sana doctrina, ¿es correcto salirme y dejarlo que vaya solo? Yo me voy a Vidanueva, Coapa. Es una pregunta buenísima esta, porque seguramente muchas personas tienen esta misma duda, ¿verdad? Entonces aquí creo que necesitaríamos un poco más de detalles, más de información. Si tu esposo, por ejemplo, fuera nuevo en Cristo, lo cual llega a pasar, es muy fácil que se lo chamaqueen, y es importante a lo mejor que tú estés con él para que le estés aclarando, porque eso que escuchó no es bíblico. Hay personas que a lo mejor a veces comienzan a ir a una iglesia porque conocieron al pastor en algún lugar, los invitó, les cayó bien, les gusta la alabanza, les queda cerca. Entonces, si las personas son sinceras, con la misma palabra van a conocer la verdad, y como Jesús dijo, la verdad los va a hacer libres. Pero si no estamos enterados de qué están recibiendo, pues no vamos a poder ayudarles. Entonces, por una parte tenemos eso, pero por otra el extremo de que a lo mejor ya van muchos años, es alguien pues que conoce la palabra, que tiene bases bíblicas, y que a lo mejor va a esa iglesia, ¿verdad? No digo que sea tu caso, pero puede suceder, pues porque está igual de engañado que el engañador, ¿no? Entonces, acuérdense que la Biblia dice que en los últimos tiempos la gente no soportará la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, le dijo Pablo a Timoteo, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos. Entonces, a veces, o no más bien a veces, sino que esos falsos maestros y charlatanes no existirían si no fuera por la gente que está feliz escuchando lo que les quiere decir. Entonces muchas veces decimos, ay, pobrecitos de los oyentes, están engañados. No, es gracias a que ellos aplauden eso y festejan eso que la otra persona sigue igual de corrompida. Entonces es como un autoengaño comunal, ¿verdad? En el que uno está feliz, ¿verdad? Recibiendo aplausos y reconocimiento, cree que tiene a una iglesia grande, realmente no tiene a nadie, más bien esa gente lo tiene a él. Porque fíjate, le dice Pablo a Timoteo, se amontonarán maestros. No son los maestros los que tienen montones de oyentes, son los oyentes los que han acumulado a sus maestros con su comezón de oír. Entonces, si fuera el caso de tu marido, que sabes que él ya conoce la palabra, pero no le gusta escuchar la verdad, no le gusta ser confrontado, se incomoda cuando lo llaman al arrepentimiento y prefiere que le hablen todo el tiempo bonito, el evangelio de Winnie Pooh con el tarrito de miel, pues ahí sí tu decisión es correcta, no decirle, ¿sabes qué, mi amor? Vamos a buscar otro tiempo para nosotros. No sería correcto que esto los divida como pareja, pero así como no tienen que ir a trabajar al mismo lugar, ni van a hacer ejercicio al mismo lugar, pues bueno, a veces cada quien tiene su espacio y decir, ¿sabes qué? Yo aquí es donde estoy siendo bendecida, en tu caso, donde vas tú, pues no me edifica, no estoy de acuerdo por esto, esto y esto. Entonces, pues saliendo nos vemos, comemos y seguimos siendo marido y mujer felices de la vida, ¿verdad? Pero si fuera nuevo en Cristo, quizás sí sería importante, al menos durante un tiempo, tu compañía para poderle orientar. Recuerden que hay un punto en el que nosotros ya no estamos puestos en la tierra solo para recibir, sino que en algún momento tenemos también que hacer nosotros discípulos, ¿verdad? Entonces, si tú ya tienes mucho tiempo en Cristo,
y tu esposo fuera nuevo, a lo mejor no es tu caso, pero si es de alguien más, pues ponerte en el papel no de, a ver, yo dónde voy a recibir, sino más bien cómo yo le puedo dar, y puedo buscar recibir de otra manera entre semana, en algún discipulado, en algún estudio, a través de redes. O sea, no estoy diciendo que no recibas tú, tienes que recibir, pero quizá, repito, si tu esposo o tu hijo, cualquier caso que alguien esté viviendo, fuera nuevo en Cristo, tu ayuda en sus primeros pasos sería importante. Y dejarlo ahí solito, pues es como aventarlo al matadero, ¿no? Entonces, así como estamos con nuestros hijos cuando aprenden a caminar, cuando aprenden a andar en bici, en momentos importantes para protegerlos, así a una ovejita que apenas está viniendo a Cristo, que no discierne, pero que por alguna razón pues está feliz en un lugar donde enseñan pura barbaridad, pues por amor a ellos y por misericordia podemos darles ese acompañamiento, ¿verdad? Dice después, si llegara a fallecer mi esposo o alguna de mis hijas, ¿qué debemos hacer? Tenemos 4 años que nos convertimos, somos de Hidalgo y vamos a congregarnos cada mes a Tlalnepantla, pero cuando nos ponemos a platicar no sabemos qué haríamos, es lo que ustedes quieran. Mucha gente piensa que si se incinera a la persona que falleció, ¿qué va a pasar en la resurrección? Y esto pues no tiene sentido, porque imagínate que en la resurrección Dios le dice a su espíritu, no, mira, pues no te puedo dar un cuerpo porque tu familia te chamuscó, ¿no? Dios nos va a llamar a cuentas de acuerdo a lo que cada quien de forma individual hizo. Entonces, creer que acciones posteriores a la muerte pueden afectar, pues sería como caer en cierta forma en la creencia del catolicismo en el purgatorio. Así como los rezos no sirven para sacar a nadie, porque dice Hebreos 6:27 que es necesario que muramos una sola vez y después de esto el juicio, pues de igual forma si lo entierran, si lo incineran, si guardan las cenizas, si las ponen en una caja, si las avientan en el mar, no pasa nada, ¿verdad? Porque Dios va a crear nuevos cuerpos cuando recibimos cuerpos glorificados, y no necesita como tal todos los huesos intactos, porque al cabo de los años de todas formas es lo que va a pasar. Imagínate los huesos de Moisés, de Elías, de los apóstoles después de tantos años, aunque no los hayan incinerado, ya son polvo, y es lo que la Biblia enseña, polvo eres y al polvo volverás. Entonces, incinerado o no, nos terminaremos convirtiendo en polvo, y eso no estorba los planes de Dios. Así que más bien pregúntenle a Él qué le gustaría que hicieran de forma simbólica, porque el cuerpo, y una vez que nosotros morimos, ya simplemente es el envase que ya no está aquí, y lo tenemos que dejar en algún lugar, pero eso no va a ser determinante para nuestro estado eterno. Ok, continuamos leyendo. Dice, cuando dice que dejó a las 99 y voy por la una, y también las ovejas que mi padre me dio, nada ni nadie las podrá arrebatar de mi mano. Pero aquí, bueno, está citando lo que Jesús enseña, pero no está haciendo una pregunta, no sé si hay una duda ahí, pero es simplemente pues una parábola que Jesús utiliza, donde dice qué pasa con un pastor si se le va una oveja del rebaño. Deja a todas, ojo, no es que las abandona, las deja protegidas en el corral y va a rescatar a las demás. Entonces en ningún momento Jesús nos abandona, porque como bien lo menciona usted, después dice somos sus ovejas y estamos en su mano y de él no se arrebatará jamás. Entonces un pasaje más bien que habla del amor de Jesús, que se refiere a que su amor no es para grupos multitudinarios de personas, sino que nos ama a todos de forma individual. O sea, no es que murió y cuando murió dijo, a ver, ¿se irán a convertir más de 1 millón? Porque si no muere en la cruz del Calvario, si solamente hubiera tenido que morir por ti, lo hubiera hecho. Porque el sacrificio, aunque es por todo el mundo, nos muestra su amor individual por cada uno, incluyendo esa oveja dentro de las 99. Y esto es fascinante, ¿no? Que Jesús no haya muerto por un grupo de millones, y si no hubieran sido millones no lo hubiera hecho, sino que si aún solamente se hubiera tratado de mí, hubiera muerto por mí. Es increíble, y eso nos lleva a agradecerle tanto amor. Dice, pastor, buenas noches. En Génesis 1:4 dice que Dios dijo sea la luz, y vio Dios que la luz era bueno. La frase vio Dios que la luz era bueno, ¿a qué se refiere? Sabemos que Dios todo lo que hace es bueno. Correcto, todo lo que Dios hace es bueno. O sea, nosotros comparamos cuando leemos bueno, comparándolo o contrastándolo con malo. Y algunas personas cuando leen esto se pueden confundir y pensar como que Dios podría haber hecho cosas buenas. No, simple y sencillamente Él afirma lo que estaba haciendo, lo que ya sabía que era bueno, y más bien es una forma de enseñarnos a nosotros que la creación de Dios es buena, que en la creación de Dios no hay un defecto, que cuando Él lo ve, lo está aprobando. No sé cómo explicarlo con un ejemplo.
que supongamos que tú eres experto en algo, lo has hecho muchas veces, te sale bien y lo estás haciendo, y simplemente cada vez que lo estás haciendo, ya sea armar algo, preparar un postre, un platillo o algo, lo vas probando y dices, ah, está bueno. Y lo has hecho muchas veces, pero otra vez lo estás confirmando, ¿no? Ya sabías que así iba a salir, pero estás confirmando, y si hay gente a tu alrededor, es una forma de hacerles saber que todo está bien. Entonces, más bien Génesis 1, ojo, no es un registro que alguien vio a Dios, dice, ah, mira, está bueno, ¿verdad? Y lo grabó y nos los contó, sino que más bien es un registro para nosotros, para enseñarnos de la creación y confirmarnos que Dios consintió con su creación. O sea, para que nosotros no nos quedemos con la duda y pensemos, ¿podía haber hecho Dios algo mejor? Si habrá sido bueno, sino que es una forma de afirmarnos a nosotros. Preguntan luego de las vacunas, ¿qué opinan? Si tendríamos que hacerlo forzosamente para cuidar a los demás. Lo dije toda la pandemia y lo repito ahora, es una decisión súper personal de cada persona. Bueno, obviamente si es personal es de cada persona, valga la redundancia. Algunos me acusaron falsamente de que estaba promoviendo la rebelión y cosas por el estilo, y yo jamás les dije, enséñenme un mensaje donde lo haya dicho, y nunca lo hicieron porque no existe. Yo dije, yo no me vacuné, pero nunca dije, no lo hagan, ¿no? Entonces siempre les dije, no creo que sea ni tan bueno ni tan malo como se ha dicho. Hay mucha gente que lo hizo y que hasta la fecha no le ha pasado nada. Hay gente que lo hizo y que se ha tenido algunos efectos secundarios. Y es una decisión muy personal de cada persona, ¿no? Entonces tú tienes que orar y pedir al Señor que te dé paz en tu corazón. Porque yo no lo hice, porque gracias a Dios después de mi primer contagio, me contagié 6 veces, pues bueno, salí bien, creé anticuerpos y me di cuenta que no necesitaba eso. Y dije, ¿para qué me voy a arriesgar si ya salí bien? Sin embargo, no cuestiono si a alguien le fue muy mal y a lo mejor pues por evitar eso pensó que le podía servir vacunarse y estuvo a punto de morir. Es muy fácil hablar desde lejos, pero al ponerte en sus zapatos quizá entiendas su posición. Entonces es algo bien personal de cada quien. Y bueno, esto es acerca de la vacuna de COVID. Todas las demás vacunas, ¿verdad?, que tienen una forma distinta de funcionamiento, pues ahí en ningún momento he estado en contra, ¿no? Porque estas vacunas tradicionales lo que hacían es que te inyectaban pues como virus muerto, entonces tu cuerpo creaba anticuerpos, pero la vacuna de COVID fue tan polémica porque era pues una modificación genética que le ordenaba a tu cuerpo crear los anticuerpos que no sabía nunca experimentado en el ser humano, y por ser experimentales que muchas personas nos opusimos y nos oponemos, pero cada quien es libre de hacer lo que quiera. Entonces es libre y tiene la obligación de estudiar, de documentarse, etcétera, etcétera, para a fin de cuentas tomar su decisión. Y bueno, ¿por qué el catolicismo sustenta ser la verdadera religión fundada por Jesucristo? Y un argumento de ellos siempre ha sido, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿correcto? El argumento de ellos es este: Pedro significa roca y Jesús dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Por lo tanto, Jesús está afirmando que iba a edificar la iglesia sobre Pedro. Pero hay que recordar que el Nuevo Testamento se escribe en griego, y aquí cuando nos vamos al griego, el texto dice textualmente lo siguiente: tú eres Petros y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Como lo maneja el catolicismo, es un juego de palabras que a la gente que no conoce la puede confundir, y como decimos en México, te pueden chamaquear. Cuando te vas al griego te das cuenta que Pedro, del griego Petros, significa pedazo de roca o roca pequeña, ¿verdad? En arameo Cefas, que significa lo mismo, y Petra es masa de roca o roca grande. Si tú una concordancia, como la Strongs, por ejemplo, que les prometí que pronto les voy a enseñar a usarla, así que vayanla consiguiendo. Si viven en Toluca, pregunten en la librería en cuánto está y les damos costo preferencial. Ahora sí que si la encuentran más barata, casi que les regresamos su dinero, ¿verdad? Para hacer un jueves una transmisión y les enseñe en vivo a través de Zoom, porque ahí sí necesitarán ustedes participar y hablar también cómo usarlo. Pero en Strongs tú buscas, por ejemplo, todas las veces que aparece la palabra piedra o roca en el Nuevo Testamento. Y esa palabra, ¿qué palabra es en el original? Y siempre, sin excepción alguna, que se usa la palabra Petra en el original, se refiere a Jesús. Únicamente se habla de Pedro como el Petros, como un pedazo de roca, pero la Petra, la masa de roca, es Cristo. Hay 2 o 3 pasajes donde hablan de la base de la iglesia, de la piedra angular, y siempre se refiere a Jesús, y ahí no dice el Petros, es la Petra. Entonces
Haz de cuenta que yo soy Jesús y dice, tú eres Petros, un pedazo de roca, un pilar importante de la iglesia, nadie dice que no, y sobre esta Petra, Jesús refiriéndose a sí mismo, edificaré mi iglesia. Entonces Pedro fue una columna importante de la iglesia, pero Jesús es la base de la iglesia, es la piedra angular, como se dice de forma explícita en el Nuevo Testamento. Preguntan si puedo hablar sobre el infierno. Bueno, hemos compartido varios mensajes también donde hemos hablado del infierno. Este es un tiempo de preguntas y respuestas. Si me pongo a hablar, me pongo a predicar. Pero básicamente es un lugar donde la Biblia se describe como un lugar de tortura, de tormento, de fuego y azufre eterno, donde las llamas no consumen a las personas. O sea, no es de que te echo, te consumo y te mueres. Algunos dicen, basándose que Ezequiel enseña que el alma que pecar esa morirá, que Dios va a aniquilar el alma, pero vemos en la historia de Lázaro y del rico que esto no es así. Esta historia no es una parábola, es una enseñanza literal de Jesús, porque en la parábola no se usan nombres propios. En la parábola siempre hay un elemento figurativo que representa un elemento real. Después de la enseñanza figurada viene la explicación de cuál es la analogía, y aquí no hay jamás una analogía ni elementos figurativos. La enseñanza es textual, directa y literal. Además que se mencionan nombres de personas reales. Habla ahí de Moisés, Elías, habla de Abraham, habla de Lázaro. Jesús está hablando de una historia que se llevó a cabo en el tiempo que él estuvo aquí en la tierra, y en ese lugar vemos que este rico era atormentado. Entonces básicamente sí es un lugar donde estarán siendo castigados las personas que no se hayan arrepentido. Algo bien importante es que habrá diferentes grados de castigo, que esto mucha gente no lo sabe y suena polémico. No sé si alguna vez lo vimos o fue en otro estudio que tengo que es privado, que no lo transmito aquí en redes, donde justamente veíamos esto, ¿no? Que mucha gente dice, oye, qué injusto Dios, que el que se fue, pero que nunca mató, nunca robó, nunca secuestró, nunca violó, va a ser igual de atormentado que el violador, que el narcotraficante, que el guerrillero, etcétera, ¿no? Jesús, acuérdate que dijo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho los milagros que en ti, de cierto te digo que existirán hasta el día de hoy. Pero si se hubieran hecho, ¿verdad? Dice, por tanto, el día del juicio, el castigo va a ser más tolerable para ellos que para ti. Entonces, déjenme les digo dónde está este pasaje para que lo puedan ustedes buscar. Ahora sí que, como dicen por ahí, que no le digan y que no le cuenten. Es Mateo capítulo 11 y en Lucas capítulo 10. Mateo 11 del 21 al 24 y Lucas 10 del 13 en adelante. Lucas, que les dije, 10 del 13 al 37. Entonces, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ustedes, se habían arrepentido y siguieran hasta el día de hoy. Por tanto, les digo que en el día del juicio, no esto es del día de hoy, no lo dice de ellos, es de Sodoma y Gomorra. Aquí es lo importante, versículo 22, el día del juicio será más tolerable el castigo para Sidón y para Tiro que para ustedes. Luego habla de Capernaum y los compara con Sodoma y Gomorra, etc. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que por supuesto que va a haber condenación para todo aquel que no se arrepintió, pero va a haber diferentes grados de castigo porque Dios es un juez justo. Y si los jueces en la tierra juzgan de acuerdo al crimen, ¿qué nos hace creer que Dios pues no va a ser mucho más justo que nosotros, verdad? También el grado de castigo va a depender de qué tanto alguien recibió, ¿no? Entonces acuérdate que dice que aquellos que escucharon y que abandonaron, dice mejor les hubiera sido no haber conocido que una vez que conocieron volverse atrás. Por eso siempre he dicho que el cristianismo es como la mafia, una vez que tú entras ya no puedes salir, no te conviene salir porque más si eres hijo Dios va a tratar contigo para que vuelvas. Y bueno, y ahí estaba la del infierno. Y qué decir cuando algunas personas te dicen si Jesús tomó vino en las bodas de Caná, porque ahora los evangélicos no toman. Bueno, hay una serie que yo compartí hace muchos años, no está en video, desafortunadamente la tenemos solamente en audio, se llama Fuera Legalismo y Religiosidad. Uno de los temas fue tabú, donde enseñamos que hay cosas que creemos que están mal y que no necesariamente están mal. Me gustaría tomar mucho más tiempo para explicar esto, porque cuando son preguntas polémicas, a mí me gusta ser muy responsable y no generar dudas o causar malos entendidos. De repente escucho a personas que hablan a la ligera temas polémicos y que tú entiendes todo el trasfondo, pero que dices, oye, él tendría que comprender que hay gente que está escuchando y que no sabe acerca de ese tema y aclarar posibles dudas. Entonces, no voy a extenderme tanto, pero quiero ser muy claro. Lo que la Biblia condena es que la persona se embriague, ¿ok?
No es pecado que un cristiano se tome una copa de vino. De hecho, en la tarde me tomé una y aquí quedó otra. Aquí está. Salud, hermanos. Entonces, casi que fue de Dios, ¿verdad? Hasta le daría un trago, pero no lo hago porque ya conozco que hay hermanos bien mala copa y lo van a editar y me van a poner ahí y van a subir nada más ese pedazo. El pastor Jesse emborrachándose públicamente en su transmisión. Entonces, lo que la Biblia condena es el acto de embriagarse en sí mismo. Hay quien dice, no, es que el vino que Jesús tomaba no tenía alcohol, entonces no sería vino. El vino es vino porque la uva fermentada tiene cierto grado de alcohol, de lo contrario es jugo de uva y nada más. Si el vino de la Biblia fuera sin alcohol, ¿por qué Noé se embriagó con el vino que tomó? Entonces, el pecado de Noé no fue haber sembrado el viñedo. Fíjate que él siembra el viñedo. ¿Cuánto tiempo le tomó? Y Dios nunca se lo reprochó. El reproche viene cuando él se embriaga. Pablo a Timoteo le recomienda que use un poco de vino por causa de sus frecuentes dolores estomacales. Lo que la Biblia prohíbe es que nosotros nos embriaguemos con el vino. Tenemos que entender un principio que nos va a ayudar a entender que sí, que no. La Biblia dice que todas las cosas nos son lícitas, pero no todas nos convienen. Déjame te digo dónde está. Este es de los que me sé de memoria, pero se me fue ahorita y es 1 Corintios 6:12 y quería decírtelo tal cual de forma correcta. Dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar de ninguna. Lo primero que tengo que preguntarme es si lo que voy a hacer de alguna manera me puede afectar. Entonces, si alguien demostrara científica y estadísticamente que a una persona normal, sin problemas de alcoholismo, que es una de las cláusulas, mayor de edad, firme en la fe, una copa no le va a afectar, concluiríamos entonces está prohibido, porque no es la copa per se. Romanos 14:14 dice, nada es inmundo en sí mismo. Si una copa te afectara, entonces sí sería pecado. Hay cosas que en sí mismas una te puede dañar. Pero ¿qué es lo que enseña la ciencia? Inclusive hay cardiólogos que recomiendan una copa diario para el corazón, que te ayuda como antioxidante, cosas por el estilo. De tomar esto como pretexto, pacientes, me voy a emborrachar, no, porque dicen, no me dejaré dominar de ninguna. Y cuando tú te embriagas, tu vida está en peligro, dices tonterías, hay muchos efectos secundarios, tu salud ahí sí se ve comprometida, tu hígado, una posible cirrosis, etc. Una persona que tiene problemas con el alcohol, lo que los tuvo, lo recomendable es, basándote en que hay que huir de la tentación, que no se tome ninguna. Si tienes un hermano enfrente de ti que tuvo problemas, por amor a él, no tomar enfrente de él. Si tú no estás convencido y te sientes mal, pues no lo hagas, pero de eso a señalar a los demás de que pecaron, pues es distinto, ¿verdad? Y mira que no lo digo en defensa propia porque a mí ni siquiera me gusta el sabor del alcohol, solamente me gusta el vino y solo un tipo que es el lambrusco, porque yo soy bien corriente. Nunca me regalen una buena botella de vino porque no me la voy a tomar y si me la tomo no me va a gustar porque no lo sé degustar. El lambrusco es muy dulce, es muy barato, entonces me gusta y de vez en cuando, como hoy digo, después de la comida, vamos, ¿verdad? Entonces, si tú lo haces, pues no pasa nada, tienes que tener cuidado con quién estás, el lugar donde estás y que no te empiece a dominar, ¿verdad? De hecho, Jesús mismo dijo, oye, ¿a qué voy a comparar esta generación? Vino Juan Bautista que ni comía ni bebía y lo criticaban, decían que estaba loco, y viene el Hijo del Hombre comilón y bebedor de vino y también lo están criticando y que está endemoniado, etcétera, etcétera. Entonces, Jesús fue señalado por los religiosos justamente por tomar vino. Si no tuviera vino, ¿por qué lo hubieran señalado? Entonces, cuando las personas dicen es que el vino de la Biblia no tenía alcohol, pues no tienen ningún sentido ni razón. ¿Y por qué habrían criticado a Jesús? ¿Por qué se embriagó Noé? Habría muchas contradicciones en la Biblia. Entonces, claro que tenía vino y lo que la Biblia prohíbe es el embriagarte. Entonces, algo muy extraño es que de repente tienes hermanos pues que no entienden bien esto y dicen, oh, aleluya, ese está tomando una copa, y a lo mejor tú tienes 20 kilos de sobrepeso y eso daña más que esa copa que se tomó esa persona, ¿no? Oh, mira, se tomó una cerveza. A mí no me gusta la cerveza, no lo digo en defensa propia, no me gusta el sabor, pues no por eso voy a decir que es del diablo. Conozco hermanos que se la toman y no pasa nada y les gusta, y mientras no se pongan mala copa y se acaben todo el cartón, no pasa nada. También creo que la cebada, no sé por qué razones, tiene algunos efectos positivos, cosas por el estilo. Entonces no hay nada más absurdo que tener en una comida 2 personas y uno se acaba de tomar 3 litros de Coca-Cola
que son gramos y gramos y gramos de azúcar, que eso sí afecta al cuerpo, y que juzga al otro que se toma una copa de vino o una de cerveza, cuando la pregunta no es qué tomaste, sino qué produce a tu cuerpo, porque todo me es lícito, pero no todo me conviene. Aquello que no me convenga lo tengo que alejar de mi vida. Esa serie estuvo buenísima, algún día creo que la voy a volver a compartir, porque siempre llegan personas nuevas y tienen muchas dudas, y hay cosas que a veces creemos que son pecado y que no necesariamente lo son. Me gustó mucho esa serie porque mucho de lo que defendí son cosas que yo no practico porque no me gustan. Como por ejemplo, a mí no me gusta bailar, pero no puedo decir todo el baile es pecado, ¿no? Entonces, si tienes un matrimonio que está compartiendo ese tiempo, se están divirtiendo, gloria a Dios por ellos, ¿verdad? Si la música está llevando una pareja de jóvenes solteros, los está incitando a la tentación, pues bueno, para ellos sí es pecado. Entonces depende mucho quién, dónde, qué produce el ritmo. Si produce una atracción en dos personas no casadas, para ellos está mal, pero si la produce en dos casados, gloria a Dios, ¿verdad? ¿O qué esperan, encender el fuego con la de El pájaro herido de Jesús Adrián Romero? ¿Cómo le van a hacer, no? Hay muchos matrimonios que de repente en algún evento, alguna boda, algo por el estilo, les gusta, se divierten, es música sana, si la letra no contamina, no incita al odio, a la violencia, a la inmoralidad, a denigrar a la mujer, no pasa absolutamente nada. De hecho, en nuestras cenas de matrimonios, al final algunos tienen este tiempo y se divierten sanamente. Ahora, retomando el principio de 1 Corintios 6:12, de agarrarnos de aquí para que todos los días, mira cómo baila Juana la cubana, pues ya no sería correcto, porque nos estaría dominando, restringiéndonos de otras cosas, ¿ok? Continuamos, voy a volver a bajar a ver si encuentro este último. Ok, pregunta, ¿cómo podemos demostrar que la salvación no se pierde? Porque Efesios 2 del 8 al 10 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si la salvación se perdiera, sería por obras, y la Biblia dice que no es por obras. Si se pierde, la pregunta es, ¿cuándo se pierde? ¿Cómo la recupero? Si soy salvo porque viene el Espíritu Santo y me regenera, entonces el Espíritu Santo sale y entra de mí una y otra vez. Si es así, ¿por qué Efesios 1 dice que fui sellado con el Espíritu Santo de la promesa hasta la redención de la posesión adquirida que somos nosotros? Claramente la Biblia enseña en Efesios 1 y 2 que somos sellados permanentemente y para siempre con el Espíritu Santo de Dios. Y como hace rato bien lo citaban ustedes mismos, Jesús dijo, mis ovejas están en mis manos y de ahí nadie las arrebatará jamás. Ahora, el problema es que mucha gente toma esto como pretexto para pecar, ¿verdad? Como no puedo perder la salvación, pues aleluya, aleluya, que cada quien agarre la suya, ¿verdad? Y voy a pecar porque Cristo me ama y porque no puedo perder la salvación. Ojo, porque hay mucha gente, no es que perdió la salvación, sino que nunca fueron salvos. Entonces, el que utiliza la gracia como pretexto para pecar no ha entendido la gracia. La gracia lo vimos muchas veces en Romanos, o lo hemos visto, no nos lleva al libertinaje, nos lleva a la santidad, y es algo que hemos visto muy, muy recurrente. Este pasaje que es muy delicado, te lo voy a leer cuál es Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, no es que dejaron de serlo, sino que nunca lo fueron. Acuérdate que el trigo crece junto con la cizaña, las ovejas con los cabritos, y hasta que venga Cristo va a separar. Hay mucha gente en la iglesia que no es salva, porque si hubieran salido de nosotros, habrían permanecido de nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Entonces, si alguien se aparta y es hijo, como el hijo pródigo, va a volver, y tú no puedes emitir un veredicto sobre la persona, porque solamente Dios sabe si a lo mejor si es un desgraciado, hipócrita, mentiroso, que nunca fue salvo, o si es alguien como el rey David, cuando se fue con Aquis, rey de Gat, tierra de los filisteos, que si lo hubiera visto uno de los teólogos del terror de las redes sociales de estos tiempos, hubiera escrito, el rey David es un farsante, nunca fue salvo, hipócrita, apóstata. No, era un gran hombre de Dios pasando un mal tiempo y volvió a casa. Lo mismo que el hijo pródigo. Entonces, si alguien se aparta de la fe, lo que nos corresponde a nosotros, pues sí es confrontarle, exhortarle, ¿verdad? Pero hablar ya de si es hijo o no, eso es algo que solamente Dios lo sabe. Y si no es hijo, oremos para que se arrepiente. Y si es hijo, oremos para que vuelva a casa, ¿verdad? Y si nunca vuelve la persona, pues probablemente sí, como aquí dice, salieron porque no eran de nosotros, y no es que perdieron la salvación, sino que nunca la tuvieron. Aquí dice claramente, no eran de nosotros, no es que dejaron de serlo, sino que nunca lo fueron, como fue con Judas y algunos de los seguidores de Jesús. Luego preguntan, ¿qué pasa si en la iglesia cada vez que se lee la Biblia hay que ponerse de pie? Solo cuando
Solo cuando el pastor da permiso se puede uno levantar, solo da un momento para ir al servicio. La esposa del pastor le habla fuerte a toda la iglesia, está bien. No me gusta hablar a la ligera de una iglesia que no conozco, de un pastor que no conozco. No entiendo esto, o sea, no te puedes parar al baño si el pastor no te da permiso, no te puedes poner de pie, no me queda muy claro. Hay algunos que suelen ponerse de pie cuando leen la Biblia o para recibir al invitado. Son tradiciones que no te puedo decir que están bien ni están mal, ¿verdad? Son totalmente irrelevantes. Pero vamos a suponer, si fuera el caso donde hay demasiada manipulación, pues hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque nuestras relaciones con Dios y los pastores estamos puestos para ir guiando, no para ir manipulando, porque ni siquiera Jesús lo hizo. Cuando hace rato hablábamos de la Santa Cena, algunos abandonaron a Jesús. Jesús les dice, ¿quieren acaso ustedes irse también? Déjenme les digo dónde está este pasaje, que seguramente lo has leído. Entonces el mismo Jesús nunca obligó a nadie. Es Juan capítulo 6, versículo 67. Vuelta con los discípulos y dice, ¿acaso se quieren ir ustedes también? Y de aquí se inspiraron nuestras abuelitas para este famoso dicho de: mi hijo, la puerta está muy ancha, cuando le quieras llegar, llégale, ¿verdad? Porque Jesús nunca obligó a nadie a seguirle. Entonces, hace rato justamente que hablábamos del libre albedrío, etcétera, etcétera, pues ves que Jesús no obligó a sus discípulos. Les preguntó, ¿quieren irse también ustedes? No les dijo, y hay de ustedes si hacen lo mismo, no se la van a acabar. Entonces ya cuando una iglesia empieza a manipular el pastor de que tú no te puedes casar con esta persona y Dios me dijo que te vas a casar con esta y tienes que renunciar a tu trabajo para venir a servir y cosas por el estilo, ahí, si fuera el caso, sí te recomendaría sal corriendo por piernas, porque no es correcto. Justamente el domingo platicaba con el pastor Armando, que predicó aquí en Toluca, ¿verdad? Y hablábamos de eso, ¿no? De cómo a veces dentro de una misma iglesia tenemos diferentes creencias en algunas doctrinas. Hablando del libre albedrío, hay pastores dentro de mismo Vida Nueva que opinan distinto a algunos de nosotros. Y justo de ahí nace la plática con el pastor Armando, ¿no? Le digo, qué bonito que a pesar de no pensar igual, podemos mantenernos unidos, porque algunas iglesias se han dividido por esto. No han tenido la capacidad de poderse poner de acuerdo y han permitido que temas doctrinales los divida. En nuestro caso hasta nos hacemos bullying santo, bromeamos, cotorramos, echamos relajo, ¿verdad? Cuando hablamos, cada quien enseña pues lo que cree, pero esto no nos divide. No soy mejor ni peor, y en el cielo alguna de las dos partes se va a llevar un zape celestial y va a decir, te equivocaste, mi hijo tenía razón. Entonces voltearé y les diré, ya ves, te lo dije todo el tiempo y no quisiste hacer caso, pero no permitimos que eso nos divida. Entonces de ahí nace este comentario que me dice el pastor Armando, dice, no podemos imponer a los demás, imagínate, tienes que creer esto y tienes que hacer aquello. Entonces enseñamos la palabra, pero cada quien pues ya tiene una responsabilidad individual delante de Dios. Entonces ya cuando hay iglesias donde manipulan, y sí he sabido de estos casos, ¿no? De que no te permito casarte con esta persona, no te permito trabajar aquí y tu hijo tiene que venir acá y cosas por el estilo, ya la gente no lo está haciendo por convicción. Y lo que hacemos nosotros, ¿verdad? Tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Sí, como pastores aconsejamos, pero no podemos imponer ni manipular las vidas de las personas. He sabido de gente que no se casó con quien se iba a casar, se casó con quien el pastor le dijo y luego se arrepintieron. Por guardar las apariencias siguen juntos, pero viven en un infierno, porque es el Señor el que tiene que guiarnos. La Biblia dice que nosotros, Romanos 8, somos guiados como hijos por el Espíritu Santo de Dios, que tenemos su palabra, que es lámpara a nuestros pies, lumbrera nuestro camino. Salmo 119, versículo 105. También la Biblia dice Pedro que es inspirada por Dios y que es útil para instruir, corregir, enseñar, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. Ahora, si con la Biblia en la mano tu pastor te dice, mira hijo, supongamos un joven soltero, esta niña, creo que no te conviene porque dice la Biblia que no te unas en yugo desigual, este negocio lo veo un poco raro porque dice la Biblia que no te unas en yugo desigual, porque te va a implicar hacer una tranza, es distinto, porque está usando como fuente de autoridad para su consejo, su exhortación, la palabra, con la Biblia en la mano. Pero cuando te hablan de su propio corazón, Jeremías 23, sin la Biblia, entonces pueden estar hablando, como dice ahí mismo, palabra que Dios nunca les mandó a hablar. Si no te sustentan con la Biblia en la mano lo que te están diciendo que tienes que hacer, tienes que tener mucho cuidado, porque probablemente pues es una persona que quiere sustituir el lugar del Espíritu Santo en nuestras vidas, y esto no es correcto.
Yo les he dicho muchas veces que nuestra chamba es llevar a la gente a Cristo, como lo hizo Juan Bautista. Presenta a Jesús y a la siguiente semana sus discípulos ya no andaban con Juan, andaban con Jesús. Algunos de los otros discípulos que seguían con Juan vienen a acusar a los demás, mira, ya te dejaron estar con él, y dice Juan que bueno, porque es necesario que yo mengue, pero que él crezca. Entonces, cuando el pastor está llevando a la gente a depender de él, ¿verdad? Y no está incitándolos a tener una relación con Dios, lee la Biblia, ora, ten tu comunión, busca a Dios, pues probablemente hay un tema ahí de ego, quizá oculto, que no ha detectado, porque nuestra chamba es llevar a las personas a Cristo, que el día que Dios nos llame a otro lugar o que muramos, que pues la fiesta continúe, ¿verdad? Continuamos, voy a bajarme otra vez a buscar cuál fue la última pregunta después de esta. Ok, creo que me pasa lo mismo. Los niños que han muerto cuando resuciten seguirán siendo niños por la eternidad o crecerán hasta convertirse en adultos. Mira, la Biblia no dice ni una ni la otra. Creemos que la razón, que la edad en la que todos, con la que nos veremos, de la edad de la que nos veremos en el cielo, es de la apariencia de una persona cuando está en los 30, 33 años, porque más chicos es la juventud, pero también representa inmadurez. Más grandes hay madurez, pero también representa el deterioro. Jesús muere por ahí de los 33 años, porque es justamente cuando se llega a la cúspide y antes de la decadencia. Los deportistas de alto rendimiento, a partir de esa edad en adelante, pues por más que le echen ganas, mira a Cristiano Ronaldo cómo se conserva a los 38 años, ¿verdad? Pero no puede competir con un chavito de alto rendimiento de 23. Entonces ya la hormona del crecimiento ya no se segrega tanto, ya el cuerpo se cansa más, le pesa más, y por eso es que la mayoría de los teólogos está de acuerdo en que más o menos nos veremos de esa edad. Pero aquí la pregunta es si el niño va a seguir creciendo en el cielo. Randy Alcorn, que es el autor de un libro que se llama El Cielo, que yo recomiendo muchísimo. De hecho, en el colegio, saben muchos de ustedes que este año, bueno, este ciclo iniciamos un colegio en Metepec, mi esposa y yo, donde tenemos kinder, primaria, secundaria, y yo a secundaria les comparto una vez a la semana apologética para que sepan defender su fe cuando lleguen a la prepa y la universidad. Les comparto cívica con valores 100% basados en la Biblia, y tenemos también un tiempo de un círculo de lectura donde compartimos un libro, y ahorita estamos leyendo el libro del cielo. Y los puse a leer ese porque tenía muchas preguntas del cielo. Entonces, ¿saben qué? Siguiente libro ya no va a ser, iba a ser creo que el de Narnia, alguna cosa así. Ahora va a ser el cielo y se nos van a aclarar todas las dudas, ¿verdad? Entonces se los recomiendo muchísimo. Si tú vas a alguna congregación, tiene librería, búscalo. Si no, lo puedes encargar en Amazon. Se llama El Cielo. El autor es Randy, R-A-N-D-Y, Alcorn, A-L-C-O-R-N. Y es en español, al menos creo yo, el libro más completo que he leído acerca del cielo. Bien, bien interesante. Y él cree que en el milenio sí los niños seguirán creciendo y que será una oportunidad para que los padres que los tuvieron en la tierra puedan seguir viendo cómo crecen y llegan a la madurez, lo cual sería hermoso para esos papitos que los perdieron, pero no hay un pasaje explícito que lo confirme, tampoco uno que lo niegue. Entonces ahí sí entra Deuteronomio 29:29, que les decía al principio que algunos lo utilizan como herramienta cuando no tienen idea de qué responder. Dicen, mira, las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas a nosotros nos fueron dadas a conocer. Cuando no sepas qué responder, sácate ese y ya respondiste. Y ahí sí, Dios no nos lo reveló. Creo yo que este argumento de este autor no está descabellado, que hay muchas razones por las cuales es posible, pero no lo podemos aseverar. Preguntan aquí si Saúl consultó una bruja o una divina y ella respondió. Y bueno, se me fue la pregunta, pero supongo que están preguntando, que es una de las preguntas más polémicas también y más comunes, si realmente era Samuel quien vino o eran demonios. Y es uno de los casos donde les digo que aún entre pastores de Vida Nueva tenemos diferentes posiciones y cada quien sus argumentos. A fin de cuentas, como lo platicaba el domingo con el pastor Armando, hay doctrinas que no son trascendentes para salvación, creencias como esta, que creas una u otra cosa no va a cambiar el destino de tu alma. Y yo lo que creo es que eran demonios. Quien piensa que era Samuel, su enseñanza es que Dios hizo una excepción, que en su soberanía permitió que viniera. Sí, Dios es soberano y lo pudo haber hecho, pero creo yo que sería peligroso porque antes él prohibía consultar a quien invocara a los muertos. Entonces yo no creo que Dios estuviera yendo en contra de un orden que él había promulgado, aunque en su soberanía lo puede hacer, estoy de acuerdo con esto,
Pero aquí algo bien importante es que cuando habla supuestamente Samuel, dice, hoy estarás con nosotros, y le habla de, pues, no me acuerdo cuál es la palabra en hebreo, pero en la muerte, ¿no? Entonces, que hable en plural me hace ver que no era solamente Samuel, sino que era un grupo de más individuos. La mujer dice, veo dioses con D minúscula que suben de la tierra, y esa palabra Dios es Elohim. Cuando es con mayúscula se refiere al Dios verdadero, pero cuando es con minúscula, pues son ídolos, o pueden ser en este caso demonios. Entonces, oye, pero que sí supo lo que le iba a pasar. Bueno, hay espíritus de adivinación. No quiere decir que haya sido Samuel, además que ya era muy evidente la desesperación que Saúl tenía. Por supuesto que tanto Samuel o los demonios pudieron saber que ya se aproximaba su muerte, y por eso fue a consultar a la bruja, ¿no? Entonces, por estas razones yo me inclino más a creer que se trataba de demonios, pero si alguien piensa lo contrario, no es para que te vayas a pelear con la persona, sino que es un buen tema de debate, y cuando no tengan de qué hablar, pónganlo sobre la mesa y se van a divertir mucho, ¿verdad? ¿Cómo puedes invitar a alguien a la iglesia cuando se declara gay y cree y menciona que Dios lo rechaza por sus preferencias? Compartí por ahí un mensaje el año pasado que se llamó La Iglesia, el movimiento LGBT y todas las demás letras que le faltan. Te lo recomiendo mucho. Dar una respuesta amplia implicaría tomar mucho tiempo, y como dije hace rato, hay preguntas muy profundas en las cuales una respuesta corta puede ser irresponsable. Te cito solamente la introducción del mensaje, donde yo les decía que los cristianos no somos homofóbicos, que de hecho el término está mal dicho porque eso sería fobia al hombre, pero entendiendo cómo lo interpreta la gente, somos más bien pecadofóbicos. No aborrecemos un grupo de personas, aborrecemos el pecado de las personas, incluyendo el nuestro, no solamente el de los demás. No estamos de acuerdo con ese estilo de vida ni con el estilo de vida pecaminoso de un cristiano, porque el pecado trae consecuencias naturales. Entonces, a esta persona lo que tendríamos que enseñarle, número uno, es que Dios no lo rechaza, que Cristo murió por él en la cruz del Calvario, pero que su estilo de vida no está conforme a la voluntad de Dios, que no es el diseño natural, que no es el plan original de Dios, y que pues esta persona tiene que reconocerlo, y una vez que lo reconozca, buscar ayuda. Si no lo reconoce, no se puede hacer nada por la persona más que orar por ella, ¿verdad? Y te recomiendo mucho esta prédica. Seguimos viendo. Hay muchísimas que yo creo que ya no vamos a poder ver, pero voy a tomar nota, voy a anotarlas, y vamos a tener otra transmisión, ya les diré si jueves o en otro día, para poder compartir únicamente las que van a quedar pendientes, ¿ok? Preguntan que qué opinamos del culto familiar y el día de reposo. Hablar del culto familiar, pues depende de qué tipo de culto, ¿no? Si se juntan y prenden velas, invocan a la Santa Muerte, está mal. Si se juntan a orar y leer la Biblia, está perfecto. El día de reposo, el famoso Shabbat, ya no tiene que ser en sábado, pero es importante que tengamos un día de descanso. Nuestro cuerpo lo necesita, y ese día originalmente fue instituido por Dios para buscarle, para estar juntos como familia. Eso no está mal. El enseñar que tiene que ser el sábado, ese es el problema, ¿no? Igual que quien predica que el domingo es el día del Señor, el sábado es el día del Señor, todos los días son el día del Señor, este es el día que hizo el Señor, dijo David. Entonces, por creencias como estas, la gente a veces se porta bien el domingo, se pone la del santo y la de Blue Demon de lunes a sábado toda la semana. Entonces, más bien todos los días debemos de buscar a Dios, y el domingo es el día que nos congregamos, lo cual es distinto. Pero si alguien trabaja, es mesero, lo que sea, piloto, y el domingo no pudo ir, pues bueno, que vaya entre semana y que se congregue. Lo importante es no dejarnos de congregarnos, dice Hebreos, como algunos tienen por costumbre. Entonces vamos a seguir viendo. Si una persona se puede bautizar en agua por segunda vez y se apartó del camino, el bautismo es un testimonio público de nuestra fe, es un acto simbólico que representa, al ser sumergidos, nuestra muerte y nuestra resurrección. Nos identificamos con Cristo. Cuando alguien se bautiza, siempre explicamos todo esto en una plática como de unos 40 minutos. Entonces, bautizarse por segunda vez no es necesario si se apartó y volvió. Pero hay personas que de forma simbólica lo hacen, ya que, como les digo, no es requisito para salvación, no es parte de una liturgia con la que tenemos que cumplir. Al ser simbólico, yo he sabido, por ejemplo, que quien fue a Israel dice, oye, yo ya me bauticé,
pero me bautizaron en Toluca en una alberca helada, literal, no estoy exagerando, ¿no? A algunos les tocó así, al aire libre, en esas albercas que se arman de plástico con el agua que parecía que venía de Nevado de Toluca. Y ahora van a bautizar en el río Jordán. Yo me quiero bautizar, entonces les hemos dado chance de hacerlo, ¿verdad? Mi esposa, por ejemplo, se había bautizado hace muchos años, como hace 12 años que fuimos a Israel, me tocó a mí bautizar ahí en el Jordán. El agua estaba helada, lo que le sigue, ¿verdad? Entonces yo no era pastor, los pastores dijeron, pues que vaya el Jesse, ¿verdad? No, sí me acompañó el pastor Alejandro, ya me acuerdo que pobrecito se estaba congelando también y nos tocó bautizar, nos apoyaron 2 hermanos y mi esposa se volvió a bautizar, pues como un acto simbólico, como un recuerdo, ¿verdad? De que me tocara bautizarla a mí, de que fuera en el Jordán, no tiene nada de malo, tampoco pasa nada si no lo hace. La persona que vuelve a Cristo, si lo quiere hacer para dar testimonio público, porque lo quiere dar en ese día, en ese momento, no está mal, pero no lo tiene que hacer. El simple hecho de volver y arrepentirse ya es más que suficiente. Bueno, vamos a volver a ver dónde nos quedamos, porque ya nos pasamos de las 9 de la noche, pero un par de preguntas más y terminamos. A ver, preguntan aquí si una persona cuando se les evangeliza y reconocen que son pecadores, dice, y hermanos, algunos dicen no con decirlo es suficiente, cuando aceptan y reciben a Cristo en su vida y en su corazón, creo que Dios es el único que sabe si hay fruto. Vimos en Romanos un mensaje que se tituló ¿Es bíblica la oración recibiendo a Cristo?, donde hablamos de todo eso. Romanos 10 nos habla no solamente de confesar con nuestra boca, sino de creer en nuestro corazón. Cuando yo confieso con mi boca lo que creí en mi corazón, mi vida va a ser transformada y voy a dar fruto, no para ser salvo, sino como consecuencia de mi salvación. Efectivamente, quien nunca dio fruto, pues lo más seguro es que nunca fue salvo, ¿verdad? Un hombre casado que se separó de su esposa, católico, posterior forma nueva pareja y en esta nueva relación busca y reconoce a Jesús. ¿No puede bautizarse? Sí, claro que puede bautizarse. Inclusive hay esta duda de cuándo puedo volverme a casar, y en este caso él cuando se divorcia fue sin conocer personalmente a Cristo. La Biblia dice que Dios pasa por alto los tiempos de nuestra ignorancia y ahora manda que nos arrepintamos. Entonces él reconoce, ¿sabes qué, Señor? No fue correcto, pero es parte de todo aquello en mi pasado que yo hice sin conocerte, me arrepiento, te pido perdón y recibe esta nueva oportunidad. Lo que es muy delicado es cuando 2 cristianos se casan y luego, sin una razón válida, como puede ser que tu vida esté en peligro, o que te abandonaron, o que la otra parte te dijo ya no quiero saber de ti, o que te engañó, ¿verdad? Simplemente porque no se llevan bien, se divorcian. Ahí ya no es correcto, porque si son cristianos, la palabra de Dios debería de ayudarles a ponerse de acuerdo. Y bueno, preguntan, hay un pastor que enseña que cuando los hijos se casan ya no tienen que tener relación con imagino que dice con sus padres, porque no lo escribió, y tampoco ayudarlos porque ya son llamados, se me perdió, ya son llamados familiares. A ver si la vuelvo a encontrar, y si no, bueno, pues imagino para dónde iba la pregunta. Hay 2 extremos, ¿no? Cuando a veces se casan y siguen con esa papitis y mamitis que no es bíblico, y el otro es abandonarlos por completo, lo cual tampoco es bíblico. Si es necesario, como dice Génesis, cuando crearon a Adán y a Eva y los unió de ese matrimonio, que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces yo no puedo formar un nuevo vínculo si sigo teniendo otro más fuerte que este nuevo. Entonces no es correcto que un casado pase más tiempo con papá, mamá o con los amigos o con quien sea que con su esposo, que con su esposa, porque va a haber relaciones más fuertes que la de su matrimonio y este no es el plan de Dios. Sin embargo, tampoco es correcto pues que ya me deslindo completamente de ti y ya no te va a ver porque ya me casé, ¿verdad? Acerca de ayudarles, imagino que hablaban de la parte económica. Bueno, pues su prioridad es su familia, su esposa, sus hijos. No está bien que a veces por ayudar al hermano o a mi mamá, a mi papá, mi familia carece de lo indispensable. Mi obligación es primero con mi familia. Y si me va muy bien y puedo también ayudar a otras personas, pues gloria a Dios, qué bueno, no pasa nada, ¿verdad? Entonces no solamente a tus padres, quieres ayudar a otras personas, instituciones, quien quieras, se vale, siempre y cuando pues no descuides tu propia casa. Tu prioridad es ahora tu familia. Y bueno,
Vamos a la última, ahora sí que literalmente la última y nos vamos. Me fui hasta el final y déjenme ver ahora del final para adelante cuál me faltó, porque ya me perdí la verdad, pero como les dije, las vamos a ver y las vamos luego a responder. Aquí respondieron ya ustedes por escrito una de los ataques de pánico y ansiedad. Les recomiendo mi serie de Sin Miedo al Éxito, papi, que hablamos en la pandemia, pero que hablamos de todo el tipo del temor. Está muy muy buena y bastante interesante. Perdona a Dios el adulterio aún ya siendo cristiano y cómo salir de eso. Dice la Biblia en Primera de Juan que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Dice Primera de Juan capítulo 2, versículo 1, que si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y la palabra limpia es katsarizo, que significa borra, elimina, purifica. Ahora, es bien importante que haya habido un arrepentimiento genuino de la persona, que reconozca que estuvo mal y que se arrepiente y que deje de hacerlo. Cuando hay un arrepentimiento genuino, Dios perdona. Tenemos ejemplos de personas inmorales en la Biblia como Rahab, que era una ramera, y que Dios perdona y hasta aparece en la galería de los héroes de la fe, ¿verdad? ¿Cómo salir de eso? Necesitan pues ayuda, necesitan buscar consejería. Yo recomiendo siempre mucho los libros de La batalla de cada hombre para los casados, La batalla de cada hombre joven para los solteros, que habla de todas las luchas sexuales que podemos vivir, ya sea con adulterio, con pornografía, con diferentes situaciones, y está bastante interesante. También hay para mujeres y para mujeres jóvenes, entonces no van a poder en sus fuerzas, tiene que ser tomado de la mano de Dios. Y bueno, mis hermanos, vamos a dejarle hasta aquí. Me gusta ser muy respetuoso con el tiempo de los demás, sé que faltan todavía bastantes, pero siempre así sucede. Les prometo que voy a ver las que quedaron pendientes, y si tú no escribiste, puedes escribirla, y yo en los próximos días me meto otra vez a la transmisión, las veo, las anoto y volvemos a conectarnos para estar respondiendo las preguntas que quedaron pendientes, ¿ok? Simplemente avisos, mañana nos vemos los matrimonios aquí en la congregación de Toluca, el domingo también estaré compartiendo en el segundo y tercer servicio, y la próxima semana retomamos ya en este día y a esta hora de 8 a 9 de la noche, tiempo del centro de México, ya nuestro estudio de Romanos, donde nos quedamos. Pero como les dije, quise hoy pues tener este tiempo especial, además para engancharnos, retomar la dinámica, porque tenemos varias semanas sin transmitir, y otra vez estaremos todos los jueves con nuestro estudio de Romanos. Si tú no lo has tomado, no te preocupes, cada tema es independiente, además que hemos llegado a la parte práctica, así que no necesitas escuchar todos los anteriores para entender los que vienen, pero te recomiendo que te pongas por ahí al corriente, ¿verdad? Porque cada mensaje ha sido bien interesante. Entonces vamos a terminar, vamos a orar, y si no vienes manejando, acompáñame orando y dile conmigo: Dios, te doy gracias por este tiempo, gracias porque nos dejas tu palabra y tu Espíritu Santo, Señor, para saber cuál es el camino por el cual debemos andar, porque hay muchas dudas, muchas preguntas, Señor, no solo de la Biblia, sino de la vida: ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿Qué es correcto? ¿Qué no es correcto? Pero nos has dejado la lámpara de nuestros pies, Señor, la lumbrera de nuestro camino, la palabra profética más segura, dijo Pedro, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, Señor. Pedimos que así con tu palabra sigas iluminando cada decisión, que lo que hagamos no sean locuras de nuestro corazón, ni imposición de los hombres, sino siempre que seamos como los cristianos de Berea, que confirmen con tu palabra lo que reciben, Señor, y que sea tu palabra la última autoridad sobre nuestras vidas. No los influencers, no los youtubers, ni siquiera nuestro pastor, Señor, que si nuestro pastor nos enseña con la Biblia y es capaz de decir la Biblia dice, le hagamos caso no porque él lo dijo, sino porque citó la Biblia. Pero que si alguien nos quiere guiar a algo y no lo respalda con tu palabra, nos guarde, Señor, de no ser engañados, Padre, que no seamos guiados por emociones, por la idolatría de que fulano de tal que es muy conocido lo dijo, sino que siempre recordemos que es tu palabra la máxima autoridad, por encima de la Biblia nada, por encima de tu palabra nadie, Señor. Guíanos, instrúyenos, ilumínanos con tu palabra. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, que Dios los bendiga. Pasen bonita noche. Me apareció una aquí que dice: si no fuera vino y fuera pulque, tendré que estudiar si el pulque científicamente no te hace daño. Tómate tu vaso de pulque, mi hermano. Si te provoca algún daño, pues no lo hagas, ¿verdad? Entonces les recomiendo esa serie de Fuera Legalismo y Religiosidad. No sé si esté por ahí en internet, búsquenla. No esté en video, pero sí en audio. Estuvo bastante interesante. Dios los bendiga, pasen bonita noche y estamos despedidos.